Por algún motivo en particular, que lo vamos a resolver hoy, a los hombres nos cuesta muchísimo hablar de emociones. Y hablar de emociones es muy importante porque es algo que nos ayuda a gestionar y a regular ciertos comportamientos que tenemos en el día a día. Soy Diego Santos, periodista, y esto es Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para nosotros como sociedad, la salud. Decía que a los hombres nos cuesta expresar emociones, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos expuestos. Y yo no sé si esto le pasa también a las mujeres, creería que no, pero para hablar de todo esto está con nosotros la doctora Catalina Botero, ¿sí? Sí, así es. Que es especialista en... Psicología clínica y de la salud. Bueno, psicología clínica y de la salud. Doctora, me equivoqué, ¿las emociones es un problema solamente de hombres, de expresarlas? Diego, primero, ¿cómo estás? Perdón, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Con qué frecuencia te hacen esa pregunta? ¿Qué, cómo estoy? Ajá. Pues siempre. ¿Y cuando la respondes realmente diciendo cómo No, te sientes? siempre digo que estoy bien. ¿Verdad? Siempre. Y eso nos pasa un montón y nos pasa a hombres y a mujeres. Y por eso es tan importante ahorita hablar de emociones, porque a pesar de que es algo que todos sentimos y que todo el tiempo estamos experimentando muchas respuestas emocionales, no siempre somos tan conscientes de ellas y no siempre las podemos expresar fácilmente. Entonces, en respuesta a tu primera pregunta, hombres y mujeres sentimos emociones por igual. Muchas veces sí es verdad que a los hombres les cuesta un poco más expresarlas, no porque no las sientan, sino porque es un tema más cultural. Porque la da vergüenza expresarlo. A los hombres les han enseñado que tienen que ser fuertes, que tienen que ser valientes y que nunca les debe afectar nada y no deben dejar que las personas noten lo que están sintiendo. Precisamente por eso es que muchas veces para ellos es más difícil decir cómo se están sintiendo. Pero no es porque no lo sientan, es simplemente un tema de educación y de cultura. Y un poco lo que queremos y todo el trabajo que estamos haciendo en este momento desde salud mental es ayudar a que tanto hombres como mujeres se familiaricen más con sus propias emociones y puedan hablarlo sin pena, sin temor a que los juzguen y que las personas también que lo reciben de manera amable, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, sin temor de pronto si digo que no estoy bien, me van a juzgar, o yo cómo puedo responder si alguien me dice, sabes que hoy no me siento bien. Y creo que por eso este espacio de podcast es súper importante, porque la primera parte del trabajo es poder hablarlo abiertamente. Bueno, pero entonces retomemos, vayamos para atrás. Yo estoy sentado aquí y arrancamos el podcast. Y yo te digo, doctora Botero, ¿cómo está? Y tú me respondes, estoy mal. Y yo ahí, ¿qué hago? ¿Qué te pasa? Es que es muy difícil porque creo que no estamos acostumbrados a que alguien nos diga, no, estoy mal. Eso es totalmente cierto. Nos acostumbraron mucho a la respuesta automática de estoy bien y no nos enseñaron precisamente cómo debemos responder ante una persona que nos dice no estoy tan bien. Entonces lo primero que uno debe hacer siempre cuando alguien se abre emocionalmente a uno es preguntarle, ¿quieres contarme un poco más al respecto? Porque uno tampoco puede llegar como un bulldozer a atropellar emocionalmente a alguien de cuéntame entonces qué te está pasando. Abramos la conversación. ¿Quieres hablar del tema? Si la persona dice, ¿sabes que sí? Entonces un punto importante es escucharlo tranquilamente. No estoy aquí por el chisme, no estoy aquí para como escudriñar tu vida. Estoy aquí atento a que tú me cuentes lo que tú me quieras contar. Y el siguiente paso que es muy importante es que a partir de ese momento, y si uno abre esa puerta, no debe juzgar y no debe invalidar a la persona. Y la palabra validación se vuelve fundamental en estos temas emocionales. La validación es decirte y reafirmarte que está bien sentirte como te sientas. Independiente de si estás triste, estás molesto o estás muy feliz, está bien que te sientas así. ¿Por qué? Porque seguramente estás viviendo una serie de situaciones que te llevan a sentirte así. Y yo no soy quien para restarle importancia o validez a tu propia experiencia emocional. Luego de eso ya uno nuevamente pregunta, ¿quieres que te dé algún consejo? ¿Quieres que te ayude de alguna forma? ¿Puedo hacer algo más por ti? Y si la persona dice que sí, pues uno puede hablar desde su experiencia propia y darle algunas recomendaciones de lo que yo haría en ese caso, de cómo podría manejar la situación.
Y en caso de que tal vez el problema sea muy grave, también es válido que yo le diga, yo no sé manejarlo, pero te puedo acompañar a que tú busques acompañamiento por parte de un profesional, que es otro paso que nos da muchísimo miedo. Ahorita más personas buscan acompañamiento en salud mental, pero esto no es tan común todavía. Entonces decirle, yo te acompaño donde el psicólogo, donde el psiquiatra, hay personas que dicen, no, que nadie sepa porque yo no quiero que piensen que estoy loco. Ok, cuando te sientas preparado, aquí estoy para ayudarte, para darte consejos, para de pronto referirte a algunos lugares a los que puedas asistir. Pero el tema de las emociones, por lo que estoy entendiendo, o cuando uno piensa en ellas, está mucho más asociado a temas negativos que a temas positivos. Es decir, estamos hablando aquí de psicólogo, de psiquiatra. Cuando uno va al psicólogo y al psiquiatra es porque le está pasando algo, no necesariamente malo, pero uno sí va porque le está pasando algo, porque está triste, está desubicado, está desadaptado. Uno no va al psicólogo a decir estoy feliz, me acabo de ganar la lotería o estoy, porque pues no suele pasar. Suele pasar porque hay algo de fondo que le está impidiendo a uno ser normal en el día a día. ¿Las emociones es algo negativo? En realidad no son ni buenas ni malas. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que no sabemos manejarlas de manera adecuada y entonces empiezan a atravesarse. Se atraviesan en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones con mi pareja, con mi familia, se atraviesan en mi trabajo, se atraviesan en diferentes situaciones de la vida cotidiana y me hacen difícil vivir mi día a día de manera adecuada. Y ahí es cuando consultamos con un profesional. La emoción en sí misma no está mal. Lo que pasa es que no siempre, y vuelvo al tema, no nos enseñan a cómo manejarlas de manera funcional, o sea, de una manera que nos permita gestionarla y continuar con nuestra vida sin que se siga interponiendo en el transcurrir normal de la vida. Dame ejemplos. Por ejemplo, es normal que yo me sienta triste. Todas las personas tenemos derecho a sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque realmente las emociones son una respuesta biológica. Sí o sí nos vamos a sentir tristes en algunos momentos de la vida. ¿Qué pasa? Si yo no sé gestionar esa tristeza, entonces empieza a bajarme el ánimo, empieza a cambiarme la motivación del día a día, entonces me cuesta salir de la cama, me cuesta socializar con las personas que quiero, me cuesta llevar a cabo las actividades que tradicionalmente haría, porque realmente la tristeza es tan abrumadora y tan fuerte que no quiero. Y aparte hace que yo deje de disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Entonces, si antes a mí me generaba mucho placer levantarme en las mañanas, sacar a mi perro y dar una caminada por el parque, cuando estoy exageradamente triste, tal vez eso que antes era tan bonito y tan agradable para mí ya no lo es. Y empieza de esa forma a interferir y empieza a jalar otras cosas también, porque la depresión no es solo tristeza, que es un mito muy común que hay. Si yo estoy triste, estoy deprimido. No es así, sino que empieza a cambiar tanto mi forma de ver, entender y relacionarme con el mundo, que ahí es cuando la tristeza, que es una emoción normal, empieza a crecer y empieza a llevar otras cosas y se termina convirtiendo en una depresión. ¿Cómo no confundir una tristeza que está encaminada hacia la depresión frente a una tusa, por ejemplo? Eso es, ahí me devuelvo un poco a lo que te decía ahorita. Todos podemos sentir una respuesta emocional de tristeza, por ejemplo, tras un evento así. Una tusa perfectamente nos puede dar un episodio de tristeza fuerte. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo algo importante. Estamos perdiendo a una persona que era muy valiosa para nosotros, pero además todo lo que se construyó al lado de esa persona. Los hábitos que teníamos juntos, en algunos casos cuando la relación ya es mucho más estable, la familia de la otra persona. Entonces, literalmente estamos siendo retirados de un montón de cosas que nos hacían felices y ya no están. Ahí es normal que yo sienta tristeza. Si después de un año yo sigo invadido profundamente por la tristeza, sigo sin poder, digamos que establecer otras relaciones, por el contrario me he recluido y me he alejado de las personas, ojo, ahí la tusa se te complicó y seguramente estás generando una depresión. Pero es eso, la tristeza y en general las emociones vienen y van, son pasajeras y eso es clave. Ninguna emoción debe acompañarnos de manera permanente por periodos muy largos de tiempo. Cuando sentimos que todo el tiempo estamos viviendo una emoción, posiblemente estamos teniendo dificultades para gestionarla y puede que se esté complicando el tema. ¿La euforia es una emoción? En la teoría, digamos, nos hablan de emociones básicas. Entonces, la felicidad sería la emoción básica correspondiente a la euforia. ¿Qué pasa? Que a partir del lenguaje y de buscar poner en palabras justamente lo que sentimos, hemos en cada idioma desarrollado una serie de palabras que nos permiten expresar lo que sentimos. Entonces sí, la euforia es una emoción,
que viene de la alegría, y es como esta sensación de inmensa alegría que sentimos por algo. Pero si la depresión es una consecuencia de no manejar bien una tristeza o no entenderla o no acudir a tiempo a donde un especialista, ¿con la euforia puede pasar algo similar? Que te lleve a otro estado, no al nivel de depresión, pero que sea como el opuesto, pero que sea un tema donde tienes que ir a un médico. Sí, digamos que ya se nos complica un poquito más porque cuando, por ejemplo, una persona experimenta una sensación de euforia tan intensa que le lleve a sentir que todo lo puede, que nada lo detiene, y a causa de eso empieza a ponerse en situaciones de riesgo, por ejemplo, sí es posible que nos esté presentando algún problema emocional. En este caso podría ser una manía. Ahora, no significa que si yo me siento extremadamente feliz por algo, tenga un problema. Es eso, es cuando la emoción me lleva a hacer cosas que no están bien para mí o para otros. Ahí es que podemos ver que de pronto es problemática. Muchas veces cuando, por ejemplo, en la selección de personal, los equipos de recursos humanos, uno de las evaluaciones que tienen es el tema de inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué significa la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos las personas o que podemos llegar a desarrollar las personas para cumplir con ciertas tareas alrededor de nuestra emocionalidad. Primero, identificarlas, reconocerlas y luego regularlas. Si yo logro poner un nombre a lo que estoy sintiendo, reconozco en mí misma o en mí mismo cómo se siente esa emoción y soy capaz de gestionarla para que no se me salga de las manos y no se convierta en esta bola de nieve incontrolable de emocionalidad, entonces soy una persona emocionalmente inteligente. Hay una persona que se llama Paul Ekman que se ha dedicado a definir cuáles son las más básicas de las emociones, esas que son universales, 100% biológicas, es decir, responden a una necesidad básica del ser humano y nos ayudan cumpliendo una función. La clasificación más básica nos da 5, que seguramente muchas personas pueden recordar por aquella película que se hizo tan popular hace unos años. ¿Cuál? Que habla sobre las emociones intensamente. Okay. Entonces son justamente las que nos muestra la película: tristeza, alegría, asco o desagrado, temor y la última, que es ira. Esas son las 5 más básicas. Cada una responde a algo. Yo siento tristeza cuando tengo una pérdida y manifiesto y comunico la tristeza para que mi grupo social sepa que yo estoy pasando por un momento difícil y se acerquen a mí, me rodeen y me apoyen para salir de ese momento difícil, que es un poco el mensaje de la película. La tristeza no es buena o mala, la tristeza tiene una función que es garantizar que la persona salga de ese momento difícil. La ira, por ejemplo, tiene la función de manifestar cuando la persona siente alguna injusticia y movilizarnos a solicitar que se haga una reparación a esa injusticia. Lo mismo, no es buena o mala. Si yo no la manejo bien, puede ser mala, puede ser peligrosa, puede hacerme daño a mí o a otros, pero en sí misma la ira simplemente ocurre. Pero desde el punto de vista médico, para entenderlo, ¿todo eso es el cerebro? ¿Todo eso son las conexiones del cerebro las que ocasionan estos estados emocionales? Sí, es muy físico y muy biológico, no se limita únicamente al cerebro, también hay respuestas endocrinas porque vienen, digamos que están los neurotransmisores en el cerebro y las conexiones neuronales, pero eso también dispara respuestas de liberación de hormonas, entonces es todo nuestro cuerpo. También genera esa liberación de hormonas y de neurotransmisores, respuestas fisiológicas. Todas las emociones vienen acompañadas de respuestas físicas en el cuerpo. Si tú alguna vez has tenido miedo, por ejemplo, ¿qué has sentido? ¿Con el miedo? Sí, en el cuerpo, físicamente. Sudo. Ok, sí. No, pues de temor, sustos, no sé, como que me paralizo. Me paralizo, perfecto. Pero te hice la pregunta por algo. Uno, porque el miedo es de las emociones que tiene respuestas fisiológicas más claras. Y dos, porque justamente nos demuestra que no estamos... ¿La respuesta era que me orino? Casi, pero no.
Bueno, todavía no he sentido ese grado de miedo, pero... Pero sí puede pasar. Pero lo que voy es que justamente no estamos tan familiarizados y no estamos tan acostumbrados a ser conscientes de lo que sentimos en el cuerpo cada vez que sentimos una emoción. Entonces no sacaste cero, solo toca empezar a revisar mejor cómo estás siendo tú consciente de tus respuestas emocionales. Pero dijiste cosas claves. Sudor, esa es una de las respuestas más típicas en el miedo. Alerta, se me olvidó, alerta. Uno está alerta. Como, ¿De acuerdo? Me paralizo. La respuesta, digamos que evolutivamente del miedo puede ser o huir o quedarse quieto. ¿Por qué? Porque eso te salva la vida. Si saqué cero. No. Porque ni huir ni me quedé quieto. No, pero dijiste que te paralizas. Sí, eso es quedarme quieto. Eso es quedarse quieto. Resulta que los animales, así, de verdad, esto es súper biológico y súper básico, pero si un animal ve un depredador que posiblemente lo puede cazar y hacer daño, huye o se protege si tiene... se bota al piso y se hace el muerto. Ah. Se congela, se paraliza. Porque así el depredador piensa que es una presa que ya está en mal estado y pues no le interesa comérselo. A los humanos nos pasa igual que a muchos otros animales, porque al final somos animales. Entonces, la respuesta a la parálisis, aunque muchos le pelean y dicen que eso es horrible, pues realmente es muy funcional. Si lo traducimos a humanos, es como si se metían a mi casa los ladrones. Yo voy a intentar quedarme lo más quieta posible, esperando que no me hagan daño esas personas que entraron a mi casa. Y es perfectamente funcional. Hay otras respuestas físicas en el miedo también. Por ejemplo, el latido del corazón, que es otra que es súper común. Sí, es así. Uno siente que el corazón va a 1000 y que se le va a salir en cualquier momento. Pero también tiene un propósito, y es que si a mí me toca salir corriendo, porque definitivamente el depredador ya me vio o el ladrón ya me vio, entonces yo necesito que mis piernas tengan muy buen flujo de sangre. Entonces mi corazón empieza a bombear muy rápido para mandar sangre a las venas, que mis piernas tengan más fuerza y que yo pueda responder al evento. ¿Por qué la respiración es tan importante? Por dos motivos. Primero, porque fisiológicamente ya vimos que como hay una serie de respuestas emocionales que vienen acompañadas de respuestas fisiológicas, entonces cuando la emoción se exacerba, yo empiezo a sentir que me quedo un poco corto de respiración. Entonces la primera respuesta puede ser intentar respirar más rápido. Pero cuando yo respiro más rápido, no cumplo la función de oxigenar mi cuerpo. Por el contrario, lo que ocurre es que el intercambio de gases se desequilibra. Entonces estoy metiendo poco oxígeno en mi cuerpo y en cambio estoy sacando además poco dióxido de carbono. Entonces empieza a generar un desequilibrio en el dióxido de carbono en la sangre y eso puede que físicamente genere otra serie de respuestas de malestar. Entonces te dicen, ojo, respira bien, respira pausado y respira profundo para garantizar que no se te vaya ese desequilibrio en los gases del cuerpo. Pero además, porque como yo no puedo controlar lo que siento, lo que sí puedo hacer es llevar mi atención a algo diferente al estímulo. Las emociones se disparan a causa de un estímulo. Si yo mantengo mi atención sobre ese estímulo adverso, la emoción va a seguir activa. Si yo desplazo mi atención a otro elemento, en este caso la respiración, entonces mi cerebro va a empezar a ver que ya no está eso que me genera malestar y va a entender que puede irse apagando. Y en ese sentido, si yo logro centrarme en la tarea de respirar conscientemente, voy a empezar a sentir un mayor alivio, calma. Exactamente. Uno no puede controlar las emociones, pero puede uno controlar lo que genera las emociones, que es el cerebro. Uno puede controlar lo que está en el entorno. Yo no puedo, volvemos a eso, el cerebro límbico es incontrolable. Ese funciona de manera 100% emocional y yo no tengo control racional sobre esa parte de mi cerebro. Yo decido si quiero seguir estoqueando a mi exnovio en redes sociales y viendo todos los días qué subió, qué no subió y tengo toda mi atención puesta en eso, o yo decido si prefiero centrar esa atención en algo que me dé tranquilidad, paz y placer. Lo primero que yo tengo que hacer para decidir en qué poner y en qué no poner mi atención es empezar a identificar cuáles son aquellas cosas que me detonan. Si a mí me detona ver que mi ex subió una foto con la nueva novia, pues yo tengo también que hacer el esfuerzo consciente de decir, esto me genera malestar, esto no me genera nada positivo,
y por tanto yo tomo la decisión consciente y plena de dejar de mirarle las redes sociales a este sujeto que me genera tanto malestar. Si lo que yo identifico que me detona es, no sé, estar expuesta a ciertas situaciones, también tengo yo que tomar la decisión de cómo voy a manejarlo. Y este es el tema, no siempre debo dejar de hacer las cosas. En algunas oportunidades, el manejo que se le da a la parte emocional también es aprender a manejar esas situaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me da miedo hablar en público. La solución no es deje de hablar en público, porque si yo dejo de hablar en público cada vez me va a dar más miedo. Claro. Y es algo de lo que no me puedo zafar, porque eventualmente todos tenemos que hacer ese tipo de cosas. Creo que la conversación ha estado muy interesante, pero la Fundación de Santa Fe, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿dónde entra? Desde Fundación Santa Fe creemos que es importante atender todo el continuo de la salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, la salud es un tema mucho más complejo. En este sentido, nosotros estamos presentes desde la promoción del cuidado de la salud mental, la prevención de la enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer si de pronto yo tengo malos hábitos? ¿Cómo puedo cambiar estos malos hábitos de regulación, por ejemplo, para evitar que se desarrolle una enfermedad mental? Y por último, en caso de que digamos que la persona ya desarrolló algún problema en salud mental, estamos también en la intervención en salud y la restauración de la salud mental con el equipo de profesionales que atienden ya las problemáticas puntuales. Entonces, por ejemplo, desde promoción tenemos estrategias digitales en las que buscamos informarle a las personas lo que acabamos de hablar, y este espacio que tenemos acá es un espacio de promoción en el que le contamos a las personas qué es una emoción, cómo funciona, para qué funciona, y las invitamos a conocer un poquito más del tema para empezar a cambiar su relación con sus emociones. También tenemos espacios en los que se habla específicamente de cómo puedo evitar, conozca las señales de la depresión, eso es prevención. Si yo la identifico a tiempo porque tengo la información a tiempo, entonces puedo prevenir que se genere un cuadro más complejo. Y por último tenemos canales tanto presenciales aquí dentro de Fundación, en donde los profesionales en psicología y en psiquiatría atienden a las diferentes personas, como canales virtuales de atención también. Entonces tenemos un programa en el que las personas en alianza con Fundación Santo Domingo se pueden comunicar con una línea de WhatsApp y un psicólogo les atiende, acompaña digamos que un proceso de orientación, y si es necesario también se canalizan a consulta. Yo ayudo en la coordinación del programa. Y es porque quiero estar bien. Aquí sí las personas, y este es gratuito, que hablábamos hace un momento, lo difícil que es encontrar un psicólogo cuando de pronto uno no tiene los medios económicos. Este es un programa gratuito, abierto al público, que está funcionando en colaboración entre Fundación Santa Fe, el equipo de psicólogos, y la Fundación Santo Domingo. Y aquí las personas pueden escribir un número de WhatsApp. Y ¿Qué es cuál? Es el 333-033-3588. 333 033 35 88. Aquí en la pantallita aquí aparece abajo, ese es el teléfono. Y uno llama, escribe y ahí uno empieza a tener ese contacto, punto de contacto, y lo va guiando. Exactamente. ¿Sí se pueden prevenir este tipo de cosas? La enfermedad mental, y en general la mayoría de las enfermedades, son el resultado de múltiples factores. Entonces hablamos de que todo se explica a través de un modelo biopsicosocial. Biológico, ciertas predisposiciones que algunas personas pueden tener para presentar o no algún trastorno de salud mental. Psico, la parte psicológica, el aprendizaje que yo tengo de cómo me acerco o no a mis emociones, por ejemplo, y social, el contexto en el que estoy. Partiendo de eso, uno puede sí hacer trabajo preventivo y promocional alrededor de la salud mental, y tú puedes evitar que algunas personas desarrollen cuadros. Sin embargo, por ejemplo, sobre todo con trastornos de salud mental severa, hay personas que tienen una carga biológica que desafortunadamente va a llevar a que terminen presentando un cuadro de salud mental. Es como, no sé, como la diabetes. O sea, finalmente cualquier tipo de trastorno es un trastorno de la salud. Yo puedo hacer ejercicio, tengo una dieta saludable, puedo tener en cuenta todos los factores de prevención, pero si mi carga genética y mi componente biológico me predispone a presentar una diabetes, es muy probable que a pesar de haber hecho todo lo anterior, igual la desarrolle. ¿Cómo se siente después de esta conversación, doctora Botero? Me siento muy feliz.
Y pues ya saben que hay un número de teléfono a donde pueden contactarse por si necesitan tratar algún problema que están sintiendo, alguna emoción que no están canalizando bien. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban a nuestros canales de podcast, Spotify, Deezer, etc. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Y cuando les pregunten cómo están, acuérdense que pueden responder que están mal.